En un frondoso bosque, donde los rayos dorados del sol se filtraban a través de las altas copas de los árboles, vivía una familia de osos. Oso Papá, una imponente figura con un pelaje marrón oscuro y una mirada sabia, era el cabeza de familia. Tenía un hijo, un oso pequeño y juguetón llamado Osesno, que a menudo desbordaba de energía. Oso Papá era un padre amoroso y quería lo mejor para su hijo, pero a medida que Osesno crecía, Oso Papá comenzó a notar que tenía un carácter testarudo. Se preocupaba mucho por el futuro de su hijo y a menudo le regañaba con la esperanza de que aprendiera a comportarse adecuadamente. Un día, Osesno se aventuró en el bosque con algunos amigos, sin decirle a Oso Papá. Pasaron horas jugando en el arroyo y explorando los rincones y recovecos del bosque. Cuando finalmente regresó a casa, Oso Papá lo esperaba con una mirada de enojo en sus ojos. «Osesno, ¿dónde has estado? Te he estado esperando durante horas. Deberías haberme avisado a dónde ibas», regañó Oso Papá, con voz ronca. Osesno, sintiéndose atacado, respondió con rebeldía. «No necesito siempre decirte a dónde voy, papá. Soy lo suficientemente grande». Oso Papá, furioso por la actitud desafiante de su hijo, lo regañó aún más y lo mandó a su guarida sin cenar como castigo. Esa noche, Osesno se acurrucó en su cama, sintiéndose triste y enojado. No podía entender por qué su padre siempre parecía estar enojado con él. Al mismo tiempo, Oso Papá se quedó despierto, preocupado por su hijo, preguntándose si sus duras lecciones estaban alejando a Osesno. Los días pasaron en el bosque y la brecha entre Oso Papá y Osesno seguía creciendo. Oso Papá, preocupado por el futuro de su hijo, continuó regañándolo sin cesar. Cada pequeño error, cada travesura y cada desobediencia desencadenaban una nueva regañina. Osesno, por otro lado, se volvía cada vez más rebelde ante las constantes críticas de su padre. Una tarde soleada, Osesno había planeado un emocionante día de exploración con sus amigos. Sabía que Oso Papá no estaría de acuerdo, así que se deslizó silenciosamente fuera de su guarida, evitando la confrontación. Mientras Osesno y sus amigos se aventuraban más allá de los límites del bosque, comenzaron a explorar un área desconocida. Estaban emocionados por las nuevas aventuras que les esperaban. Pero el tiempo pasó rápido, y cuando finalmente regresaron, era casi la hora de la cena. Oso Papá estaba esperando en la entrada de la guarida con una mirada enojada. «Osesno, has desobedecido nuevamente. No te preocupas por las reglas ni por tu seguridad», rugió Oso Papá. Osesno, exhausto de las constantes regañinas, no pudo contenerse. «Papá, siempre estás encima de mí. Nunca dejas que haga nada sin regañarme. Estoy harto». Oso Papá, frustrado y preocupado por la rebeldía de su hijo, no supo cómo responder. Siguió regañándolo, insistiendo en que debía aprender a comportarse y respetar las reglas. Días después, Osesno decidió alejarse de su hogar por un tiempo. Salió solo al bosque, lejos de las constantes regañinas de su padre. Mientras caminaba, reflexionó sobre su relación con Oso Papá. Se dio cuenta de que la rebelión era su única forma de liberar su frustración y buscar independencia. Mientras tanto, Oso Papá se sintió culpable por haber impulsado a su hijo a alejarse. Se dio cuenta de que sus esfuerzos por proteger a Osesno lo habían alejado en lugar de acercarlo. Se enfrentaba a una difícil lección sobre la crianza y la importancia de equilibrar el amor con la guía. La brecha entre padre e hijo seguía creciendo, y el futuro de su relación se volvía cada vez más incierto. Oso Papá se quedó parado en la entrada de su guarida, viendo a Osesno alejarse hacia el bosque. Una mezcla de emociones lo abrumó. La ira inicial que sentía se desvaneció, y en su lugar quedó un profundo pesar. Se dio cuenta de que sus esfuerzos por proteger y guiar a su hijo lo estaban alejando más de lo que nunca había imaginado. Se recriminó a sí mismo por no haber sabido manejar la situación de manera más comprensiva y amorosa. Comenzó a reflexionar sobre su propio pasado y su relación con su propio padre. Recordó cómo, cuando era joven, se había sentido frustrado por las críticas constantes de su progenitor y cómo eso había dejado una marca en su corazón. Oso Papá se dio cuenta de que estaba repitiendo el patrón que tanto le había afectado de joven. La presión constante, las regañinas y las expectativas
habían llevado a Osesno a rebelarse y buscar independencia de cualquier manera posible. Se sintió triste y arrepentido por no haber aprendido de su propia experiencia y, en su lugar, haber perpetuado el ciclo de tensión entre padres e hijos. Decidió que era hora de enmendar su relación con Osesno. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesto a intentarlo. Se aventuró hacia el bosque en busca de su hijo, con el corazón lleno de disculpas sinceras y el deseo de reconstruir su conexión. Osesno, mientras tanto, había encontrado refugio en una tranquila zona del bosque. Se sentó en silencio, contemplando sus propias acciones y la relación con su padre. Comenzó a darse cuenta de que, en su deseo de independencia, había actuado impulsivamente y sin considerar las preocupaciones legítimas de Oso Papá por su seguridad. Mientras Oso Papá y Osesno reflexionaban por separado, ambos se dieron cuenta de que tenían mucho que aprender el uno del otro. La comunicación y la empatía eran esenciales para restablecer su vínculo y permitir que su relación creciera en una dirección más saludable. Ambos estaban en un momento crucial de sus vidas, y el próximo capítulo de su historia sería determinante para el futuro de su relación como padre e hijo. La reconciliación no sería fácil, pero la voluntad de cambiar y crecer juntos los impulsaría a enfrentar los desafíos que les esperaban. Oso Papá avanzó con cautela por el bosque, buscando a Osesno. El silencio y la soledad del bosque parecían cargar el aire con una tensión palpable. Después de un rato, finalmente encontró a Osesno en una pequeña pradera, mirando un arroyo serpenteante. Osesno parecía perdido en sus pensamientos, y cuando vio a su padre acercarse, se giró con sorpresa. No hubo palabras al principio, solo un tenso silencio. Oso Papá finalmente habló con voz suave, llena de tristeza. Osesno, tengo que pedirte disculpas. Me di cuenta de que he sido demasiado duro contigo, y eso te ha alejado de mí en lugar de protegerte. Cometí errores, y lamento profundamente la tensión que ha habido entre nosotros. Osesno lo miró, sorprendido por la sinceridad de las palabras de su padre. A pesar de su rebeldía, no pudo evitar sentir empatía por Oso Papá. Él asintió lentamente. Yo también he cometido errores, papá. No siempre escuché tus consejos porque quería demostrar mi independencia, pero sé que lo hiciste porque te preocupas por mí. Ambos se sentaron en la pradera y comenzaron a hablar. Compartieron sus sentimientos y sus perspectivas. Oso Papá aprendió a escuchar a su hijo en lugar de imponer su voluntad. Y Osesno comprendió la importancia de la experiencia y la sabiduría de su padre. Con el tiempo, la tensión que había existido entre ellos se desvaneció. Padre e hijo comenzaron a trabajar juntos, explorando el bosque y compartiendo sus vidas de una manera nueva y armoniosa. Oso Papá se dio cuenta de que la independencia de Osesno era una parte natural de su crecimiento, y Osesno valoraba la orientación y el amor de su padre. Con el tiempo, la relación entre Oso Papá y Osesno floreció. Aprendieron a aceptarse mutuamente y a apoyarse en su camino individual y compartido. Osesno se convirtió en un oso fuerte y sabio, con un profundo respeto por su padre. Oso Papá, por su parte, había evolucionado como padre y había superado su necesidad de controlar a su hijo. Aprendió a dar libertad a Osesno mientras seguía estando allí como guía y apoyo cuando era necesario. La historia de Oso Papá y Osesno se convirtió en una lección de perdón, aprendizaje y amor. Mostró cómo la comunicación, la comprensión y la empatía pueden reparar incluso las relaciones más dañadas. Como padre e hijo, compartieron aventuras, desafíos y alegrías, y siempre supieron que su amor mutuo era inquebrantable. El bosque prosperó con la nueva armonía que llegó con su reconciliación, y la familia de osos se convirtió en un ejemplo de cómo el amor puede superar cualquier obstáculo. La historia de Oso Papá y Osesno se convirtió en un cuento conocido en el bosque, recordándoles a todos la importancia de la comprensión y el perdón en las relaciones familiares. Y así, su vida continuó, llena de aventuras y amor, en un mundo donde el vínculo entre padres e hijos perduró como un tesoro precioso. Si esta historia de Oso Papá y Osesno te ha conmovido y te ha recordado la importancia de las relaciones familiares, te invito a suscribirte a mi canal. Aquí encontrarás más relatos inspiradores, consejos para la vida
y contenido que toca el corazón.